Señor, pero también a ser discípulos. Y eso es lo que nosotros debemos pedirle, a ser discípulos, que la gente conozca al Señor y llevar a cada día más y más personas. Miren que ayer me llamaron y una señora me dijo, bueno, es que quiero hacerle una pregunta. ¿Usted qué opina de las profecías de la Biblia? ¿Se están cumpliendo o no? Y yo le dije, sí, se están cumpliendo. Dijo, bueno, dentro de 8 días lo llamo para para que hablemos de otro tema. Y yo, ¿cómo así? Pero si no hablamos nada. Pero es la manera en que ella está buscando y dijo, y le gustaría que lo llamara y le gustaría, entonces dentro de 8 días lo llamo. Y dice, hablamos acerca del sufrimiento. Y se demoró como menos, como un minuto y ya. Pero así está comenzando a sembrar la palabra. Yo digo, "Uy, tan arriesgada, tan valiente, ¿cierto? Llamar a una persona, a un desconocido y comenzar a compartir la palabra. O sea, me parece muy buen método. Y nosotros lo podemos hacer. Así que debemos es animarnos, animarnos. Yo animo eh, en esta noche a Lady y a todos los que estamos aquí. Hay personas que necesitan conocer de Jesús. Y a veces uno dice, yo no sé cómo hacerlo. Yo les envío una encuesta. Ese es un grupo que va a abrir Palabra Viva. Un grupo especial para animar a todos los que quieran llevar grupos de estudio, ayudarnos en debilidades que tenemos. Todos tenemos debilidades, todos, todos. Entonces, si podemos participar, somos bienvenidos. Entonces, oremos para que el Señor añada. Y miren, a mí me ha pasado algo particular en esta cuarentena, es que me han llamado personas a decirme, ay, yo quiero aprender de Jesús. ¿Me ayuda? Y yo, claro. Me han buscado para que les enseñe. Entonces, que nosotros, digamos, el Señor, de todas esas personas que están ahí, busquemos. Añada personas a los grupos. Entonces, vamos a orar. ¿Alguien quiere hacer la oración? Sí, pastor, yo no quiero Muy hacer. bien, Juan. Listo, Juan. Padre, nosotros que estamos aquí reunidos en tu nombre, clamamos a ti, Señor, para que se cumpla tu voluntad y es que todo aquel que te vea crea en ti, Señor. Entonces, y que también tú deseas que nadie se pierda. Con esfuerzo nosotros nos preparamos en tu palabra, Señor, nos capacitamos, Señor, para toda buena obra. Ayúdanos a encontrar las personas que quieran conocer de ti, Señor. Añade las personas a los grupos que quieran conocerte, Señor. Dale ese espíritu, dale vida en el espíritu, Señor. Ayúdalos para que puedan acercarse a ti, que volteen sus ojos hacia ti, que de verdad hagan ese arrepentimiento, para que de verdad puedan tener la vida. Tu palabra es vida, Señor. También pido por cada uno de mis hermanos que están conectados y por las personas que no se pudieron conectar el día de hoy, como por ejemplo Ángela, Consuelito, Señor. Ayúdale, Señor, a cada uno de nosotros para que dispongamos de nuestro esfuerzo, de nuestra vida para llevar tu palabra. Úsanos con poder, Señor, porque el Evangelio realmente es poder de Dios, Señor, para los que creen. Entonces, que no sea palabrería la que nosotros llevamos en cada uno de los grupos. De esa manera, las personas que se acercan verán que es algo diferente, que no es intelecto el que se habla cada día que nos reunimos, sino que es vida lo que procede de esta palabra, Señor. Derrama de tu poder en nosotros para que podamos llevar tu palabra y añade las personas que lleguen a cada uno de los grupos, sea de manera presencial o virtual, Señor. Para ti no hay límites. Usa las herramientas que hay hoy en día para que nosotros podamos llevar tu palabra. Ayúdanos también a creer que cuando nosotros hablamos en tu nombre, la palabra es vida, Señor. Muchas veces nos ocurre que
que nosotros decimos y hablamos de ti y realmente no estamos creyendo, Señor. Ayúdanos, ayúdanos a no perder la fe, Señor, porque tu palabra es mandamiento, no tiene variación, es amén, Señor, así se hace. Entonces ayúdanos a llevar tu palabra, manda tu Santo Espíritu sobre nosotros para que nosotros podamos llevarlos a los demás y que sean bautizados no solo en agua, sino en el Espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor. Clamamos a ti con todas nuestras fuerzas y nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí, nosotros debemos ser la iglesia llena de fe, la iglesia que va a rescatar esas almas que se están perdiendo, anunciar la vida, anunciar la verdad, el evangelio, hacerlo sin ningún temor. Muy bien. Entonces, ahora vamos a abrir en el evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos del 21 al 26. Listo. Vamos a leer todos juntos. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Por cierto, te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Muy bien. Entonces, ¿alguien tiene otra versión? Yo, pastor. Dani. Usted va a leer PDT. Ustedes han oído que se les dijo a los antepasados, no mates, y al que cometa asesinato tendrá que responder ante un juez. Pero ahora yo les digo que todo el que se enoje con otro tendrá que responder ante el tribunal. El que insulte a alguien tendrá que responder ante el consejo, y el que maldiga a otro tendrá que responder por eso en el fuego del infierno. Así que si vas al altar a dar una ofrenda a Dios y te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda y ve a hacer las paces con esa persona. Luego regresa para dar tu ofrenda a Dios. Reconcíliate, reconcíliate pronto con tu adversario. Llega a un acuerdo con él mientras van hacia el juzgado, porque si no, él te entregará al juez y el juez te entregará al guardia para que te metan a la cárcel. Te digo la verdad, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Muy bien. Entonces aquí tenemos a Jesús que está hablando. Sabemos que le está hablando a los discípulos y les habló ya acerca de la ley. Les habló que él no vino a deshacer la ley ni a quitarla, sino por el contrario, a darle el verdadero valor o el verdadero significado, a darle la plenitud de lo que significa la ley. Y dice, ¿por qué le vino a dar el verdadero valor? Porque necesitamos una justicia mayor para poder entrar al reino de los cielos. Y esa justicia no viene a través de la ley, sino aparte de la ley, a través del Hijo de Dios. Ahora, dice que Jesús comienza aquí a hablar y yo quiero hacerle una pregunta. ¿Qué significa asesinar? ¿Qué significa la palabra homicidio? ¿Cómo puede uno matar a otra persona? ¿Qué lleva a una persona a matar a otra?
El odio. Bien. El odio, bien, Stephanie. ¿Y qué es el odio? El odio. El odio. Pues pienso que es un sentimiento que enferma el corazón, lo carcome y pues es contra una persona y no es algo bonito, ¿no? Sí. Bien. ¿Qué más puede llevar a otra persona a cometer homicidio? Envidia. ¿Qué, Iván? Envidia. ¿La envidia? Bien. Sí. ¿Ha conocido a alguien que haya matado por envidia? Novelas. En la novela, ¿cierto? Sí. Sí. Cuando el deseo de tener lo que tiene esa persona. Lady dice celos, traición. El rey de España, bien. El, rey- Pastor, el rey de... Sí. mi mamá, es que está un poquito lejos porque no está muy bien hoy, pero ella expresa de que muchas veces hasta por el dinero puede llegar uno a matar a alguien. Uy, sí. Sí, es verdad. Por el amor al dinero, eso es lo más duro. O sea, la raíz de todos los males es ese amor al dinero. Bien. Dice las injusticias. Bien. Entonces ya vamos a ver por qué estamos preguntando por qué acerca del homicidio. Entonces, en el versículo 21 está hablando, ¿quién está hablando aquí, Dani? Daniela. Jesús. Bien, sí. ¿Y qué está diciendo Jesús? Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. No, en el 21, en el 21. Ah, ok. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Muy bien. Entonces, Jesús está haciendo referencia a quiénes. ¿O a qué está haciendo referencia? Otra vez, por favor. ¿A los antepasados, pastor, cuando dice los antiguos? ¿Y por qué Jesús mencionará a los antiguos? Santiago, ¿por qué Jesús mencionará a los antiguos? Les fue dicho a los que recibieron la ley. Muy Y antes bien, de- eso. Y cuando él hace referencia a los antiguos es porque para este pueblo es un pueblo de tradiciones. ¿Se acuerdan que ellos se aferraban a las tradiciones más que a la palabra de Dios muchas veces? Entonces, para ellos es muy importante lo que les enseñaron, igual para nosotros. Cuando uno le pregunta, muy bien, yo no había visto a Luz. Bien. Cuando uno le predica a veces a algunas personas, ellos que dicen, no, es que así me enseñó mi papá, así me enseñó mi abuelo, así me enseñó y yo me quedo con eso y yo no voy a cambiar y no voy a cambiar. Se aferran a eso, a lo que viene de la antigüedad. ¿Por qué de la antigüedad? Porque el hecho de que sea antiguo le da un valor, le da un peso, le da una importancia. Entonces, por eso Jesús hace referencia a oísteis que fue dicho a los antiguos. ¿Qué fue lo que se le dijo a los antiguos, Alvarito? Que habían escuchado algo acerca de que no mataran. Muy bien. ¿Cierto? ¿Cuál era? Entonces ellos escucharon un mandamiento. ¿De quién escucharon ese mandamiento? De los antiguos. Sí, los antiguos escucharon el mandamiento. ¿Quién les dio ese mandamiento? Dios a través de Moisés. Exactamente, Dios a través de Moisés. ¿Y qué le pasaba al que mataba? ¿A quién le preguntas? A cualquiera. Lo condenado. Muy bien, Luz. Bien, gracias, Alvarito. Sí. Cuando uno está en un grupo de estudio, uno, si ve que el grupo está muy tímido, así como el de hoy, no quiere participar mucho. Entonces
se dirige, hace la pregunta con nombre propio a una persona en específica, para que esa persona participe, ¿sí? Y además que cuando uno los llama por el nombre en el grupo de estudio, la persona se siente bien, se siente, uy, sí me tiene en cuenta, sí se sabe mi nombre, está atento de mí. Bien, muy bien, Luz, sí. Entonces, el mandamiento estaba, no matarás, y cualquiera que matare, o sea, cualquiera que asesine a su hermano, será culpable de juicio. Entonces, eso fue lo que el mandamiento de Dios a través de la ley. Pero aquí está diciendo, pero Jesús dice, pero yo os digo, ¿qué, qué quiere decir a Jesús ahí? ¿Cómo así? ¿Cómo así que él dice? ¿Se acuerdan que Jesús no vino a quebrantar la ley ni a abolirla? Pero está diciendo, es como si presentara una nueva ley, es como si él estuviera como colocándose. ¿Qué quiere decir Jesús cuando está diciendo eso? En el versículo 22. ¿Que él va a añadir algo? ¿Que él va a añadir algo? Sí, puede ser. Que, o sea, que eso puede tener otro significado, que lo pueden ver de otra manera. Muy bien, sí, señor. Bien. Pero Sí, también muy muestra bien. una autoridad porque otro podría decirle, pero ¿quién es usted para que diga, cómo así? O sea, ¿cuál es el valor que tiene su palabra para estar por encima de lo que los antiguos ya dijeron, por encima de lo que incluso Moisés dijo? Que para ellos Moisés es algo muy grande. Entonces Jesús les está diciendo, pero yo os digo, o sea, que él está mostrando una autoridad por encima de lo que está escrito. Que las palabras de Sí. Jesús son más importantes aún. Bien, muy bien. Y mire, Xiomara dijo algo que es importante. Xiomara dijo, el valor que toma la ley según la justicia de Jesús. Exactamente. Y mire lo que está diciendo Alvarito, es muy, muy importante, ¿cierto? Si yo hoy le digo, no, es que eso no es así como a usted le enseñaron, sino es como yo digo. Si yo no tengo autoridad, si Jesús no fuera un hombre de autoridad, ¿qué hubieran hecho los judíos con Jesús? Los que lo estaban escuchando. Lo Lo, cogen a piedra, pastor. sí, digamos también como por blasfemia, ¿sí? Porque está cambiando un mandato de Dios a través de Moisés, que dio Dios a través Sí, de Moisés. claro, sí, por eso Jesús tuvo que hacer la aclaración primero. Yo no vine a quitar la ley, sino yo vine a darle de verdad lo que significa la ley. Y ahora está mostrando su autoridad ante la ley. Está mostrando, bueno, Moisés les dijo que no maten, y cualquiera que mate será culpable y será llevado al juicio. Pero ahora Jesús está mostrando que, pero yo les voy a decir algo, ¿cierto? Ustedes escucharon. Yo les digo, y comienza a hablar, está mostrando la autoridad que tiene él sobre la ley. Y cómo esa ley que él va a mostrar es superior a la ley o a lo que ellos estaban entendiendo acerca de la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque ellos entendían, si yo no mato, ¿quién levante la mano el que de nosotros ha matado a alguien? No, mentira. No creo que levantemos la mano. ¿Cierto? Pero es muy difícil que alguien acepte. Pero si lo hubieran pillado, ¿estaría en dónde? En el juicio. Ya estaría pagando. Lady, ¿a quién mató? O en el Senado, pastor. Entonces dice, pero bueno, Lady dice algo, dice que ella mató una araña. ¿Será ese tipo de asesinato que está hablando Jesús? No, No, la palabra cambia cuando es matar, porque uno se puede confundir, ¿cierto? Eso. Pastor, y ahora que se tocó ese tema, digamos, a mí alguna vez un animalista me hizo esa pregunta y para mí fue súper difícil, porque yo le tuve que dar muchas vueltas, pero
¿Cómo uno explicaría eso de manera sencilla? La diferencia entre quitar la vida y matar un animal, Ujú. pues depende con la intención que lo, que lo haga. Es que me río porque aquí dice que los animales no tienen espíritu. Los animales sí tienen alma y sienten. Son muy bonitos. Pero, ¿cuál es la diferencia entre asesinar un animal y asesinar un hombre? Pues al principio en Génesis, Dios le dio a los hombres que comieran de toda la planta de todas las plantas, y los animales también iban a comer de todas las plantas. Luego el pecado, Dios establece y dice que Él demandará la sangre de todos los seres vivos. Que el que derramare sangre, pues también morirá de esa misma manera. Entonces, es diferente cuando uno mata para comer a matar por diversión, a matar por placer. Eso sí ya es algo más fuerte. Además que el hombre se alimenta de los animales. Luz tiene levantada la mano. Sí, pastor, lo había levantado porque pues yo pienso que no tanto matarlo como físicamente, sino de pronto uno ha matado, de pronto, o sea, de alguna manera con los sentimientos, pienso, porque digamos uno a veces hace cosas y comienzan, ay, ese cristiano, entonces uno hace desviar a las personas hacia Dios, entonces yo me imagino que más es en ese sentido. Bien. Pues sí, hacia allá vamos a ver qué es lo que quiere decir Jesús acerca del homicidio, de matar. Porque el que mate será culpable de juicio. Muy bien, Luz. Entonces, Jennifer es a una bueno, a una animalista, una persona que quiere tanto a los animales, preguntarle que si él come. Porque yo quedé sabiendo un documental y decían que las plantas también, cuando uno las corta, cuando les parte una rama, también generan un sentimiento de dolor, o sea, se manifiesta. Eso lo medían y generaba una reacción. Es igual. Entonces, uno no está matando por deporte, sino por supervivencia. Eso me parece bueno lo que acabas de decir de las plantas, porque pues yo no lo sabía, pero yo le expliqué así lo mismo a los animales y él me salió con el canibalismo y fue muy feo, porque pues Sí, ya se claro. vuelve una conversación charra, ¿m? Ya pierde el propósito, pero si yo le hubiera puesto ese ejemplo de las plantas, pues seguramente no nos hubiéramos ido hasta el canibalismo, pero Eso. chévere. Ujú. Igual hay que mostrar el propósito eso hace parte de la cadena alimenticia. Un animal se come al otro y el otro al otro, pero así se mantiene, lo diseñó Dios. Bien. Entonces, dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje. Aquí Jesús está diciendo, está mostrando su autoridad sobre la ley. ¿Y qué está diciendo? El que mate, o comienza a mencionar a otra persona, como decía Luz. Otra actitud, otro sentimiento. ¿Ustedes qué ven de particular en el versículo 22? ¿Alguien que no haya hablado? Santiago. Señor, ¿qué ve particular en el versículo 22? Sí, Mm, Pues a ver, hay varias cosas ahí. sí, El versículo 22 me va a permitir leer una partecita, listo. Entonces, ahora yo les digo, ¿no? Entonces está contrarrestando lo que les habían dicho con lo que él está diciendo y sí, muy sobreponiendo lo bien. que él está diciendo, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, todo el que se enoje con otro tendrá que responder ante el tribunal. Entonces ya dice, bueno, hay un tribunal, ¿sí? Que me imagino que ese tribunal respondían únicamente los que mataban, no con la mente o con los pensamientos, sino los que mataban a la otra persona, ¿cierto?
pero no solo dice eso, sino el que insulte a alguien, ¿sí? Sí, Y ahí no dice tribunal, sino consejo entonces el insulto va a ser, eh, lo diría así, juzgado por un consejo y el enojo por un tribunal, ¿no es cierto? Y el que maldiga a otro, pues será echado en el infierno. Entonces hay como tres cosas, ¿no? Yo creo que el maldecir es peor que el insultar y el insultar peor que enojarse, porque el enojo puede ser interno, puede que uno tenga enojo interno y no decirle a nadie, ¿cierto? Y uno me pero guardo el eso se enojo, nota. Sí, pero no le dice nada, no le dice nada y no importa si se enoja, pero pues no llega ¿cómo es que se llama? Al insulto, ¿sí? bien, sí. Pero ¿será que mentalmente no lo está insultando? Lo que pasa es que yo digo que el insulto es una cosa diferente porque es que así como la palabra viene por el oír, también muchas cosas más pueden venir por el oír y es importante oír la palabra de Dios, ¿no? Pero si Buen usted punto. oye también maldición, pues eso también es diferente. No creo que sea de lo mismo uno pensar una maldición a que uno le diga una maldición a otra persona. Tiene una connotación completamente diferente, creo yo. Sí, bien, bien, Santiago. Entonces, miren lo que está haciendo Jesús aquí. Jesús está comparando la ley de Moisés con, ahora él va a poner otro punto más alto, ¿cierto? Y mire, comienza con lo que dijo Santiago, lo que dice aquí, cualquiera que se enoje, porque ante el mandamiento, los que no hayamos matado físicamente, pues estaríamos libres, ¿cierto? Pero levante la mano el que no se ha enojado contra alguien, ¿cierto? Ahí, desde ese punto. Pero mire lo que dice y está mostrando en el versículo 22, dice, el que se enoje contra su hermano, no más con enojarse ya que está mostrando. ¿Qué le pasa a la persona que se enoje contra el hermano? Será Será culpable de juzgado. juicio. Será culpable del juicio. Y miren que cuando nosotros leemos los evangelios, había un grupo que se llamaba el Sanedrín, y ellos juzgaban a los de su nación, y ya cuando los sentenciaban, así como hicieron con Jesús, primero los llevaron ante los sacerdotes, y los sacerdotes buscaron con testigos y todo, si Jesús era culpable, y de ahí se lo llevaron al gobierno romano. Pastor, Así es. qué pena. Sí, Una diga. pregunta. ¿Y la ira de Jesús en el templo? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Santiago. Entonces, miremos, muy buen punto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre enojarnos y la ira que tuvo Jesús? ¿Cuál será esa diferencia? Pues ahí en ese pasaje decían algo así como que el, el ardor por su casa lo consumirá, que eso fue lo que se acordaron los discípulos cuando lo vieron a él, ¿cierto? ¿Cómo se llama? De esa parte de la escritura, de esa porción de la escritura se acordaron en ese momento. No sé si tenga algo que Bien, ver, claro. pero realmente hubo algo que dice aquí, pues dice que el que se enoje, ¿no? Sí, Y pues enojo e ira son muy semejantes, no sé si tenga algo diferente, no sé. sí, claro. ¿Cuál será el enojo? ¿Por qué Jesús cuando le dio ira no fue llevado ante el concilio? Pero Jesús no solamente le dio ira, ¿qué más hizo? Dice que hizo un azote y les pegó, o sea, les volteó las mesas. Jesús no fue ahí todo mansito, todo calladito, no, él se enojó y eso desordenó todo eso y lo sacó del templo. ¿Cuál será la diferencia entre el enojo del que está hablando aquí a lo que le sucedió a Jesús? Pues el enojo de él no quedaría sujeto a ningún juicio, ¿no? Porque pues en teoría él es justo. Entonces supongo que se estaba enojando con justicia. Cambio, digamos, a mí me pasa que cuando yo me enojo, pues mi justicia no es justa, porque yo no estoy mirando, digamos, toda la consecuencia y todo el tema. En cambio, digamos que él sí tenía como toda esa percepción.
creería. Bien, buen punto. Sí, bien, Jennifer. ¿Por qué más será diferente lo que le pasó a Jesús a cómo actuamos o reaccionamos nosotros? Es como la causa, o sea, la causa del enojo. Porque es que Sí, igual si uno lee, digamos, en la ley, Dios permitía ciertas cosas que eran justas. Digamos, acabar con la vida de un enemigo, un injusto, estaba bien. ¿Sí? Entonces creo que la causa del enojo de Jesús era justificada, o sea, estaba correcta conforme al mandamiento de Dios. Podría ser. sí, muy bien. Sí, dice Daniel, es que se me fue el chat. Y Juan levantó también la mano. Dice, el enojo de Jesús es del Hijo de Dios. Él quería que lo respetaran a él y el otro enojo es humano. Sí. Entonces, sí, claro, pero nosotros como hijos de Dios nos hemos enojado. Claro, Eh, digamos que la diferencia que yo veo es en, en pro del, como dice Iván, la causa, pero es, digamos, por la defensa de los mandatos de Dios, ¿sí? Entonces, digamos, Jesús se puso de esa manera airado y actuó de esa manera por defender los mandatos de Dios, ¿sí? Mientras que aquí lo está diciendo como cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿sí? Cualquiera que le diga necio o fatuo, y eso no tiene que ver con los mandatos de Dios. muy bien. Entonces, miren que el deseo o lo que manifestó Jesús no está saliendo de su deseo personal, de su corazón, de un impulso emocional, sino es el deseo de que se respete la casa de su padre, el deseo de que se haga justicia y se use el templo para lo que debe ser, el deseo de corregir el error. Mientras que el enojo del hombre, nuestro enojo muchas veces es porque no nos quieren dar la razón. O como veíamos ahorita, no me gusta esa persona o me cae mal o le tengo envidia. Y a veces nos enojamos sin razón, sin tener ningún sustento firme. Eso. Entonces, aquí dice y depende, ¿va? O sea que como nos decía Santiago, iba aumentando. Dice que el que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo o estúpido o que no sirve para nada, quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Jesús está diciendo, no es solamente que usted lo mate, sino como decía Luz, si yo comienzo a una persona a decirle, a insultarla y a tratarla mal y a hacerla sentir mal, de esta manera también estoy igualándome a matarlo. Lo estoy matando. Y dice que quedaré expuesto ¿a dónde? Al infierno de fuego. O sea, Jesús está mostrando ¿qué es lo que está mostrando Jesús aquí? Pastor, Señor. hay otra cosa, y es de ese ante cuál seremos juzgados. Creo que cuando hacían un tribunal era un tribunal de personas, como el Sí, tribunal que hicieron con vos, cuando él llamó a los ancianos, ¿cierto? Y ese tribunal se podía hacer o a las afueras de la ciudad o en el templo, ¿sí? sí, El segundo, que es el concilio, es un concilio de sacerdotes, o sea, es un juicio de sacerdotes. Y el tercero, si nos trasladamos al templo, ¿qué queda? El lugar altísimo. Y ahí viene el castigo de Dios, que dice el infierno. Entonces ahí están los tres castigos. El que se enoja tendrá un castigo humano, que es el juicio de los humanos, ¿cierto? Frente a la ira, es la respuesta del hombre. El que ¿cómo es? El que insulta a otro tendrá un juicio que ya es un juicio de sacerdotes,
¿sí? Y ya lo último, después de que entra en el templo, que queda el lugar altísimo, y ahí viene el juicio de Dios, que es el infierno. Sí, exactamente. Entonces, ¿y ahí qué está mostrando Santiago? ¿De qué está hablando Jesús? Porque igual, por ejemplo, Santiago ahorita nos decía, no, yo me enojo, pero no digo nada. Pero ya adelante Dios está contando ese Sí, enojo. sí, sí. No, pues, a ver, es que es muy difícil, digámoslo así, dar una opinión que uno crea que sea totalmente válida, ¿no? Yo digo que Sí, frente a las dificultades de la persona que uno tiene, pensaría uno en tenerlo presente, pero también saber del arrepentimiento que uno puede tener ante Dios, ¿sí? Y que en Dios todas esas culpas, en Jesús todas esas culpas, pues son llevadas. Porque es sí. muy difícil uno después de cada enojo decir, no, pues dos negativos, tres negativos, se enloquece uno, diría yo. Eso. Y muy bien, muy bien. Entonces, miren que a los que los estaba hablando Jesús, ellos habían entendido los antiguos que, ¿cuál era el pecado? No matar físicamente. O sea, el pecado era matar físicamente, si no, ellos pensaban, pues yo no mato físicamente, pues estoy bien, estoy libre de ese mandamiento, pero Jesús la pone más difícil, ¿cierto? ¿Cómo Jesús la pone más difícil? Pues con el mismo pensamiento que uno tenga. O sea que si uno ya piensa en matar, se está metiendo en problemas serios con Dios. Sí. O si Exactamente. desea que un malo, un mismo malo se muera, ¿no? De pronto eso ha pasado, ¿no? Sí, tremendo eso. O sea que lo que está mostrando, ¿a dónde está atacando la ley que está colocando Jesús? La ley está yendo a la misma respuesta que él dio después, de amaos unos a los otros, ¿no? Porque Sí, para uno no hacerle mal a nadie no debiera ni siquiera de pensarlo. Pues se supone, dentro de lo que dice ahí, pues hacerlo es más difícil aún. entonces, mire lo que está diciendo. Bien, Dani dice, si a un policía ya le toca matar por defenderse, pero ya es por cuestión de su propia vida, lo que ahorita decía Iván. O sea, si yo por defender mi vida, por no, yo veo que otra persona me va a quitar la vida, un animal o sea otra persona, y yo no puedo evitarlo, y el instinto del ser humano lo va a llevar a defenderse. Pero si usted ya ha hecho todo lo posible, pues ahí sí ya no está actuando bajo el poder de la ira, del enojo, sino que está actuando es por supervivencia, por defensa. Es diferente ese concepto, matar porque yo quiero verlo muerto. Ah, sí, que no es porque yo quiera verlo muerto, sino porque ya, o sea, yo debo defender. Igual que pasa con el pueblo de Dios, que si hay un enemigo, me acuerdo cuando en las predicaciones de Isaías, Dios le dijo, mire, ellos no tuvieron misericordia de ustedes, pues vayan y acábenlos. Van a mostrarle Por, el derecho, Señor. también pasó con Eliseo, ¿no? Que después de que Sí, llegó el carro de fuego, los volvió ciegos y los llevó a la ciudad. Llegó y le dijo el rey, ¿qué hago con esto? ¿Los mato? Y él dijo, no, ¿cómo los va a matar usted si usted no tuvo derecho ni de traerlo aquí, sino que fue Dios el que los volvió ciegos? Deles de comida y devuélvalos por el mismo camino en el que vinieron. muy bien. Exactamente. Pregunta, Muy bien, Santiago. Sí, que, señor. como si me entiende. O sea, que si yo hoy, ¿sí? Mato a alguien por defensa propia, ¿no peco? No, pastor, Sí. Buena pregunta, Iván. Pero, pero pa- la idea es que esa pregunta es muy abierta. Sí, es que eso fue lo que llegué a claro. pensar cuando dijeron lo de por justificar y eso, entonces suena, y alguien le puede decir eso mismo, y uno que responde. Vamos, José Luis. Eso, Pastor, señor. Diga, Rafa. eh,
pastor, es que, pues no sé, yo considero, o no sé, lo que yo he podido entender es que aquí, y la pregunta que usted hacía ahorita de que está viendo Jesús que no estaba viendo la ley, es las intenciones del corazón. Así como cuando él también dijo que la ley decía que no adulterar, pero que él decía que cualquiera que miraba a una mujer y la codiciaba ya estaba adulterando. Entonces, acá es lo mismo, la ley decía no mates, pero de pronto en ese momento para los israelitas no lo hacían físicamente, pero con sus palabras o con muchas cosas sin que nadie se diera cuenta hacían que otras personas murieran. Entonces, pues Dios acá está diciendo, pues el que se enoje, pues ya también está pecando. Entonces habla más de las intenciones del corazón. Sí, Entonces, si por lo menos uno, o el ejemplo que ponía Daniel, si un policía se está defendiendo o un militar, pero realmente se está defendiendo y tiene que accionar su arma y salvar su vida, pues yo, no sé, yo me imagino que Dios está mirando en las intenciones de su corazón, a que si de pronto va con la intención de matar, de acabar con la vida de alguien, pues ahí tiene el juicio que Dios está diciendo, que el Señor Jesús está diciendo. ¿Sí? bien, Rafa, sí. Es que lo que preguntaba Iván es que esa es una pregunta tiene mucho. Porque si yo mato, entonces soy culpable. Pastor, Claro, que dice el Señor. pero, o sea, es precisamente de lo que está hablando Rafael. Sí, es el tema del corazón y por eso es que esta ley que está poniendo Jesús, es que está poniendo el significado es al nivel del corazón, que es donde no podemos esconderle, o sea, podemos engañar a otros, pero a Dios no. Entonces, por eso digamos que incluso dentro de los mandatos de Dios estaba el matar a otra gente, ¿sí? Eran culpables por ciertas cosas y merecían la muerte. Entonces la persona que lo ejecutaba, ¿pecaba? No, no pecaba porque estaba cumpliendo el mandato, ¿sí? Pero no era porque y digamos, bueno, cosa diferente es si lo enculpa, si una persona lo enculpa de una manera para hacerlo merecedor de la muerte, pero resulta que no, bueno, es su corazón el que lo está haciendo, no es por el mandato de Dios, sino es su corazón el que lo está haciendo buscando matar a esa persona. Y con el corazón entonces es que uno mata a otras personas al enojarse, al decirle necio, al decirle fatuo, por eso le está poniendo al mismo nivel. Eso. Entonces, el, eh, eh, ahorita mientras que hablaba Juan, venía una pregunta a mi mente y es, entonces es diferente matar en nombre de Dios a matar en nombre de uno propio. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento sí vemos y ese es un argumento que utilizan las personas para no creer en Dios y dicen, no, es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios sanguinario que le gustaba la sangre, es un Dios que demandaba matar a todos, que no tenía misericordia de nada. Pero no, vemos que Dios sí tenía misericordia, pero Él también es un Dios justo, un Dios que dice que no tendrá por inocente al culpable, sino por el contrario, que el hombre debe responder por sus hechos y por sus actos. Y aquí en el Nuevo Testamento Jesús está diciendo, no van a matar. Una cosita, o sea, ¿por qué lo pregunté? Porque sí, como lo hemos visto, digamos, en el Antiguo Testamento, el matar a un injusto está justificado por el mismo Dios mediante un mandamiento, ¿sí? Pero como estamos hablando de que Jesús le está dando el significado, Jesús fue claro y dijo, usted que haga con un enemigo, déjese matar, en otras palabras, déjese pegar en la otra mejilla, ¿sí? No se vengue por usted mismo al hecho de que le están haciendo. Entonces, si yo aún por defensa propia, ¿cierto? Mato a esa otra persona, estaría yendo en contra de lo que Jesús me está diciendo acerca
de las personas que me hacen mal. Entonces yo no podría justificar, o sea, yo no podría justificar por absolutamente nada el hecho de matar a alguien después de que Jesús dijo esas palabras. Y sí, sabes que para allá iba porque el mandamiento de Jesús, ¿cuál es? La ley está mostrando en nuestro corazón y dice que el mandamiento dice no matarás. Jesús está mostrando el corazón del hombre, ¿cierto? Y está diciendo, mire, si usted se enoja, ¿qué? Guárdese de qué, de ese enojo. Guarde porque ese enojo lo va a llevar a que a insultar a la otra persona, lo va a llevar a tratarlo re mal y después va a llegar a qué? A asesinarlo. ¿Y Jesús qué hizo? Jesús podía haber usado toda su fuerza y su poder, haber usado los ángeles de Dios para destruir a sus enemigos, pero él nos enseñó ¿qué nos enseñó Jesús? Cuando lo maldecían, él no respondía con maldición, sino con bendición. Y ese es nuestro pensamiento. Y que nuestro corazón no está a matar, no está a matar. No está el asesinar, en quitarle la vida. Y uno le puede quitar la vida a alguien como. Pastor, Sí, Santiago. Iván y Carolina nos comparten Efesios 4:26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso quiere decir que no nos vayamos a la cama con enojo. Sí, ¿O muy qué quiere bien. decir? Sí, exacto, que no se acabe el día Ok. por el enojo que tenemos. Yo había escuchado otra versión de eso y era más que es como esa película de Intensamente, ¿se la han visto? Que el Sí, muñequito hacía era más como, yo, o sea, según, no me acuerdo a quién se lo escuché, pero le entendí, era más que, o sea, no deje que estalle esa, o sea, Lo como el sol de controle. mediodía que lo calienta, pues, y que uno con la cabeza caliente actúa irracionalmente, llamémoslo. Era algo que yo había escuchado acerca de ese no se ponga el sol sobre como esa intención, o esa piedrita que ya le están sacando, lo que yo había escuchado de otra persona. Además que sí, dice que eso lo que provoca es darle lugar al diablo, para que ese enojo sea el que controle la persona. exactamente. Sí, esas dos, ese versículo se puede tomar de las dos maneras, sí. Pastor, yo quería comentar algo, de pronto no sé si está bien, pero yo creo que si de pronto nos salen preguntas así en los grupos de estudios, nosotros como los que los guiamos tenemos que saber también a dónde llevarlos, ¿sí? Jesús aquí nos está mostrando como lo que vimos anteriormente con la ley. O sea, él quería hacerle ver a la gente de que sea como sea, así usted se crea el mejor, por eso utiliza hasta el fatuo, ¿no? Porque son personas engreídas que hasta con su actuar y todo, pues muestran esa soberbia. Pero entonces, Jesús quería hacerle ver que de ninguna forma pueden llegar al Padre. Sí, de ninguna forma, de ninguna forma. Así nos creamos los más buenos, así la ley diga, no matarás, y yo no he matado, no he cogido un cuchillo, no he cogido una arma, no he cogido o tirado a alguien de no sé dónde, qué sé yo, y maté a alguien, sino que hasta con el corazón lo hacemos. Y que como decía Jennifer, que esa ira de Dios es por justa de Él, porque la ira de Dios es muy temible, o sea, es muy fuerte. Y nosotros que hoy en día hemos creído en Jesús y que tenemos su sangre derramada en nosotros, estamos seguros de que Dios no caerá esa ira tan fuerte sobre nuestras vidas. Yo hablaba ahorita con mi mamá de Romanos 5:9, que dice algo así como que nosotros estamos justificados en su sangre por Él seremos salvos de la ira, o sea, por Jesús. Y yo pienso que Él era lo que quería mostrar, que era a través de Él que esa ira no iba a caer sobre nosotros, porque a pesar de que seamos buenos delante de los ojos del hombre, somos malos y perversos. Sí, muy bien, muy bien. Es que ante la ley de Moisés hay personas que se podían escapar, pero ante la ley de Jesús, Jesús la lleva más al fondo. Es que, ¿quién de nosotros no ha sentido ira? ¿No ha sentido ganas de acabar con algunas personas?
de que no existieran más. ¿Quién? Es que no hay ni un solo ser humano que no haya sentido eso. Pues hasta el momento no lo conozco. Y dice, y muy bien, Stephanie, es que si la Biblia dice, a veces uno no alcanza a comprender la ira de Dios. Yo una vez escuché la predicación de un pastor y él decía, el infierno es infierno porque allí está Dios. O sea, así como nosotros hemos experimentado el poder sobrenatural de Dios, su amor, su misericordia tan grande, y dice la Biblia que Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia, también experimentar la ira de Dios, eso debe ser muy, muy fuerte. Eso debe ser, sí, Jesús. Ellos pidieron no experimentarla más también. Ellos escucharon la voz de Dios y pidieron no experimentar más la presencia de Dios porque se sentían súper mal ante su presencia. Sí, sí, Señor. Inclusive creo que ahí dice que Moisés, siendo uno de los hombres más mansos que existieron, dijo que él mismo había dicho de sí mismo que sentía temor como nunca antes. Sí, estaba temblando, temiendo y temblando. Es que el Dios, uy, Señor. O sea, por eso es que Jesús clamó allá y dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Y él dijo, y fue, y se angustió hasta la muerte, pero allí clamó, pero al final llegó allí a la cruz y dio su vida por nosotros, para que nosotros no pasemos por esa ira, no pasemos. Eso es algo muy grande. Muy bien. Entonces, está Jesús hablando, le está diciendo que el que le diga fatuo, o sea, el que le diga necio, usted no sirve para nada, a su hermano, quedará expuesto al infierno de fuego. Y ahora, ¿será que Jesús sigue hablando de lo mismo o va a cambiar aquí? ¿O lo está en la misma línea o pasa algo en el versículo 23? La misma línea. La misma línea, bien. Igual, sigue igual. Sí, bien. ¿Alguien tiene otro pensamiento diferente? ¿Sigue igual o cambia en algo? Para mí cambia, porque... ¿Para quién? Señor, para mí. Ah, dale. ¿Quién está hablando? ¿Luz? Yo, Jennifer. Ah, Jennifer. Sí, porque aquí ya involucra como la ofrenda que le vamos a llevar a él respecto a la ira del hermano. O sea, ya está involucrando otra cosita. Sí, muy bien. Muy bien, exactamente. Aquí cambia. Jesús está, o sea, esta porción se está dividiendo en dos partes. La primera parte de la relación entre los hombres y la segunda parte ya tiene que ver cómo eso me afecta en mi relación con Dios. Y está hablando de la relación con Dios, de la relación con el hermano. ¿Y qué está diciendo? Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, versículo 24, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, ¿qué quiere enseñar Jesús aquí con esto? Con esos versículos. Pastor, podríamos entender acá que lo que Jesús quiere o lo que Él nos está enseñando es que Él es el único juez. O sea, algo así como con la mujer adúltera, que Él les dijo, bueno, pues el que esté libre de pecado tire la primera piedra, y ninguno lo pudo hacer, porque se sintieron acusados a sí mismo. Y el único que sí lo podía hacer, que era Jesús, tampoco lo hizo. Entonces Él nos quiere llevar a que nosotros no debemos ser juez de nadie, ni siquiera
digámoslo así, ni siquiera teniendo la misma razón, o sea, ni siquiera por más de que alguien esté cometiendo mm, algún pecado o algo indebido, nosotros no debemos hablar mal ni ponernos en la posición del juez. Yo quiero Bien. opinar, yo pienso que ahí también nos está enseñando es que si estamos mal con el hombre, pues también vamos a estar mal con él. Entonces debemos tratar de estar bien para poder estar bien también con Dios, ¿no? Bien, bien, aunque, bueno, no es tan radical eso, pero sí, ya lo vamos a ver más a profundidad. Pero aquí yo quiero hacer una pregunta. ¿A quién le estaba hablando Jesús? Que se acordara de quién, de que otra persona está cometiendo un pecado, o a quién le está hablando. No entendí la pregunta. A los discípulos le estaba hablando. Eso. Pero cuando nosotros leemos esto, le dice, mire, ¿usted se acuerda que su hermano está pecando? ¿O No, está diciendo sí, te no. acuerdas? Dices, Que tú. si se acuerda de que ese hermano tiene algo en contra suyo, en contra, en este caso, en contra mío. Eso. Entonces, mire que está acusando es a quién, a la persona que está trayendo la ofrenda. Le está diciendo, espera un momento, antes de dar la ofrenda, ¿qué debe hacer? Acuérdese si está peleando con alguien. Acuérdese si está enojado con alguien. Acuérdese si tiene un conflicto, si tiene deseos de matar a alguien. O usted está provocando también esa ira, ¿no? Si está provocando esa ira, si está provocando ese momento. Daniela había levantado la mano. Pastor, es que la bajé porque ya dijiste lo que iba a opinar, que era eso, Ah, que el versículo como que muestra, pues viene hablando como de que no nos enojemos y ahí también habla de que no provoquemos, o bueno, de que evitemos el enojo también del otro. sí. Aunque eso es también difícil, ¿no? Porque ¿quién de nosotros no tiene problemas o le causa daño a otra persona? Así que Por otra persona se irrite o se enoje. Sí, es por eso realmente lo que nos indica el versículo es más que evitar eso, es como arrepentirse y buscar cómo subsanar eso, ¿sí? Listo, ya yo me equivoqué, voy y soluciono el problema con mi hermano. Y ahí sí presento mi ofrenda. Bien. Y mire que lo que está mostrando es algo. Ah, sí, Pastor, sí, es que, Dani. es que yo pienso que, mira que en el versículo se habla de ofrenda. Entonces, nosotros ya hemos estudiado, hemos hablado de ser ofrenda, llamémoslo así, grata a Dios. Entonces, si nosotros debemos dar la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo, pues si estamos furiosos, enojados y todo, pues no lo vamos a poder hacer. Entonces, pienso que ese es el mensaje que nos está mostrando ahí la palabra. Usted está creado ¿para qué? Para servirle a Dios y lo va a hacer enojado. Entonces, pienso que es eso, ¿no? Eso. Pero está hablando más de ese enojo, ¿qué es lo que nos está invitando? Primero, nos está mostrando nuestro corazón. Y que nuestro corazón, aquí vamos a ir a presentarle una ofrenda a Dios. Pero Dios le dice, bueno, antes de que me presente la ofrenda, antes de que la entregue, acuérdese, haga memoria. O sea que no, lo que está diciendo es que, ¿quién fue el que dijo al principio de esto? Que no debemos olvidarnos. Nosotros tenemos una relación con Dios, pero también tenemos una relación que con nuestros hermanos, con las personas que nos rodean. Iván. Sí, que ahora que se toca el tema, muchas veces yo he escuchado en las congregaciones que dice la gente, es que yo no sirvo al hombre, yo sirvo a Dios, ¿sí? Y menosprecian al hombre, ¿sí? O sea, menosprecian como al hermano. Entonces, pero Jesús dijo que cuando hacían que me dieron de comer, que me visitaron, dice, cuando ustedes hicieron esto a uno de mis hermanos más pequeños, lo estaban haciendo a mí. Entonces, yo creo que lo que el Señor Jesús está mostrando es, no es hipócrita, o sea, usted no puede venir a mí, ¿sí? Diciendo que cree en mí, pero usted está menospreciando a su hermano, o sea,
creo que no podemos llegar a Dios, no sé si está bien decirlo, sin atravesar el cuerpo, o sea, sin atravesar al hermano. Uno en la vida diaria glorifica a Dios, sirve a Dios, pero eso sí o sí obligatorio con la gente que esté alrededor, ¿sí? O tendría yo pues que vivir en una montaña solo y ni por esas, porque yo mismo hago parte, o sea, me sirvo a mí, llamémoslo así, como un cuerpo físico. Es imposible servir a Dios si no es a través de la iglesia. Sí, señor, exactamente. O sea, este es el cuerpo. Es que Juan lo dijo, Juan en su carta, Juan el apóstol lo dijo, ¿cómo puedes decir tú que amas a Dios a quien no ves? ¿Cierto? Y aborreces a tu hermano a quien ves. Ese es un principio de la vida de fe. Si yo no amo a mi hermano, si yo no procuro el bien de mi hermano, si yo no procuro el bienestar y la comunión de mi hermano con Dios, pues yo cómo voy a decir que amo a Dios. No, eso es una mentira completamente. Entonces, en ese sentido, lo que decía Luz, sí es verdad. Si yo digo que amo a Dios y oro, pero cuando veo a mi hermano lo que le deseo es el mal, y quiero es andar criticándolo y señalándolo, y pues cómo se va a evidenciar el amor y la misericordia de Dios en la vida de mi hermano, ¿no? Entonces, ahí dice, deje la ofrenda. Usted trae mucha ofrenda, pero acuérdese de su hermano. Por eso ante la ley de Jesús ninguno puede escapar, ninguno de nosotros. Tengo una pregunta. Sí. Em, o sea, yo veo ahí que, bueno, que alguien está enojado conmigo. En caso de que, bueno, yo vaya, cumpla y diga, yo de corazón quiero, no sé, pedir perdón a esa persona, pero la persona se rehúsa a perdonarme o lo que sea, ¿qué debo hacer? ¿Sí? Porque está el otro lado de la moneda, ¿no? Entonces, si yo hago todo lo que el Señor me está diciendo, pero definitivamente la persona no me quiere ver ni en pintura o bueno, y no, ahí, ¿qué hago con la ofrenda? Pero muy bien. Entonces, aquí el Señor está apuntando a cuál corazón, al que trae la ofrenda o al que está enojado. El que trae la ofrenda. Eso. Entonces, Carolina en este caso dijo, no, yo ya fui, yo ya hice lo que el Señor me hizo, yo ya no tengo nada en mi corazón. Puede presentar la ofrenda. Y ya eso sí es la otra persona con Dios. Una vez un hombre que era asesino, él me hizo esa pregunta. Él me dijo, ¿yo cómo hago para que las personas, los familiares de las personas que yo maté, me perdonen? Yo le dije, una pregunta dura, yo le pues, usted pertenece a Dios, usted lo que debe hacer es, primero, acepte el amor y el perdón del Señor y ore por ellos, dígale al Señor que usted quiere arreglar las cosas. Y después de ese día, yo me acuerdo, es la primera vez que él iba al grupo, y él se arrodilló y dijo, y yo lo vi allá orando, él casi no compartía con los demás, porque le tenía miedo. Y después yo lo vi orando y eso me emocionó. Y después de eso, como a las 2 semanas, él me dijo, yo pude hablar con las personas, con los familiares. Me pude encontrar con ellos y me perdonaron. Y él me decía, no, es que es muy difícil, Yo le dije, deje eso en las manos de Dios. Deje lo que Dios sobre. Y él pudo experimentar el perdón y también llevar el perdón a los otros. Y eso solo lo hace Dios. Lo que uno debe hacer es orar por ellos y mostrar de verdad que uno está interesado en que tengan comunión. Dani está haciendo una pregunta. Daniela, Laura Daniela. Pastor, quería saber el significado de la palabra reconciliación. Ah, muy bien. Ya la busco. Un momento. Si alguien la sabe, la puede decir, pero ya se la busco. Gracias, pastor. Vete primero de la amistad con tu hermano. Pues aquí estoy viendo la versión de Reina Valera con números de Strong, o sea, con el griego, y dice esta amistad. Vuelve en amistad con tu hermano. Vuelve en amistad. O sea, eso que los estaba separando, quítelo. Y reconciliar es eso, volver a unir algo que estaba separado. Hacer que coincida algo que estaba separado. En el diccionario bíblico dice cambiar completamente. Eso. Ya lazo.
Pastor, en la Sí, iglesia, en la exactamente. Biblia de los Testigos de Jehová dice, primero haz las paces con tu hermano. Exactamente. O sea, uy, mire lo chévere de esto. Es cambiar completamente, es que cambia el pensamiento, que cambia el corazón. O sea, si yo voy a presentarle la ofrenda a Dios, si yo me acuerdo que yo tengo algo contra Juan, yo digo, no, ¿qué debo hacer? Cambiar completamente e ir allá. Lo que decía Carolina hace un momento, si yo voy y busco a esa persona, estoy mostrando que quiero cambiar. Porque cualquiera de nosotros dirá, no, pues, no importa, de malas. Yo vengo es a buscar a Dios y ya, mis relaciones con Dios y yo les sirvo es a Dios y los demás, a ellos verán. No, aquí está diciendo todo lo contrario. Si yo voy y busco arreglar las cosas, significa que mi corazón, mi pensamiento está cambiando, está siendo transformado. Y dice, ¿y por qué debemos hacer ese cambio total, esa transformación total? ¿Por qué debemos dar ese giro? Dice versículo 25 y 26. Ay, que la que no la hemos escuchado hoy. Sí, hola, pastor. Hola, Angelita. ¿Me repite, por favor, la pregunta, por favor? El versículo 25 y 26, por favor. ¿No lo ¿Lo leen? leemos? Ponte de Sí. acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y sea echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Muy bien. Porque el Señor Jesús, mire, nos está hablando de la del corazón, ¿cierto? Nos Sí. está hablando de la intención del corazón, de no airarnos, de no pensar en matar al otro hermano, de no pensar en insultarlo, ¿cierto? Comienza con el enojo y bueno, va aumentando. Y luego dice, mire, si usted trae su ofrenda, vaya y busque a su hermano. Y al final ya dice, ponte de acuerdo. Porque el Señor quiere eso, que nos pongamos de acuerdo cuándo. ¿Por qué nos está dando ese consejo? Antes de que llegue el juez, antes de que llegue el juicio, hay que hacer. Angelita, solo se le escuchó lo primero. Aló. ¿Sí me escuchas mejor? Sí, sí. Bueno, se tiene que hacer ya, es porque antes de que llegue el juez, para que no sea tarde. Sí. Entonces, pues antes de que, pues eso me da a entender antes de que llegue el juicio final. ¿Sí? Bueno, no sé si Ya, pues, estoy no dice juicio equivocada. final, pero sí dice juicio, sí. Sí, muy bien. Y dice que debemos hacerlo ¿cuándo? Pronto, pronto. O sea, en el momento. No hay que dejar pasar Sí, muy bien. el momento. Sí. Hay que Mientras que hacerlo estamos ya. en dónde? Sí. Mientras Mientras que estás en estamos el en dónde dice. camino, Muy bien. con Él en el camino. Ya, Mientras estamos con el Señor, ¿no? mientras- Sí, no, y también con quién. Con mi hermano. Exacto, con el que tengo el problema, con la Sí. persona que tengo la dificultad. Yo debo que arreglarlo pronto, pronto. ¿Por qué pasa si uno no arregla estas cuestiones del enojo pronto? ¿Qué pasará, Xiomara? Pues el hermano puede entregarlo al juez, ¿no? A un juez. Eso. Entonces, ¿qué pasará? ¿Aquí el consejo está para quién? ¿Para los otros o para nosotros? Para nosotros. ¿Y por qué nos está diciendo, bueno, esto arréglelo pronto? Pues porque dice que, o si no, esa persona lo entregará al juez y pues seremos llevados a la cárcel.
Muy bien. Bien, exactamente, está hablando de esa cárcel. Y que de eso vamos a tener que dar cuentas. Bien, Álvaro hace una pregunta. ¿Quién es el adversario? ¿Será el adversario el diablo? Tenemos que llegar a un acuerdo con él. No. ¿Quién será el adversario? ¿Quién será el juez? Y aprovecho ya que van a contestar eso. ¿Sí? Es que este versículo lo usan para justificar el purgatorio. Ah, sí, exacto, sí, sí. Y yo nunca, la verdad, yo nunca he entendido ese 25-26. No sé, el adversario podría ser, bueno, puede ser Satanás, pero no sé quién es el juez, no sé quién es el alguacil, y no, o sea, yo entiendo, o sea, cuando Jesús dice, no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante, a entender como que, ok, yo puedo pagar Y salir. y salir. Entonces es demasiado diciente porque él dice, no, ahí dice, que sí, dice en el purgatorio, usted va a pagar allá y cuando pague, entonces, pero la verdad nunca he podido dar respuesta a eso porque no entender. Entonces, sí, no, ahí poder entender quién es el que está hablando ahí, quién es el juez, pues es el que, bueno, eso tiene que ver con los tres primeros, con los dos primeros versículos. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Es aquí dice que si uno no se pone de acuerdo con su adversario, aquí el adversario no puede ser el diablo, porque uno no se debe poner de acuerdo con el diablo. Eso sí, Jesús dijo, el príncipe de este mundo viene y nada tiene que ver conmigo, o sea, no. Él es el que busca la destrucción de nuestra alma y separarnos. Y no podemos hacer un pacto con él. Con él no. No. Había un pastor que decía, eso deje de estar orando, echando fuera demonios, me decía. Yo sí no molesto al diablo para que él no me moleste a mí. Yo le decía, ay, no, pues sí, un acuerdo de paz. No, ¿cómo? Ay, ese día sí, me hacía reír mucho. Decía, es que cuando uno se pone tanto a echar fuera demonios y eso, entonces el diablo se enoja y se mete y comienza a molestar a la iglesia. Y yo le dije, es que el diablo cuando descansa, el diablo siempre está a su tarea. Eso es lo que él está haciendo en todo momento. Entonces, el adversario, entonces ya sabemos que no es el diablo, pero sí tenemos un adversario, alguien con quien tenemos un problema, ¿cierto? Que inclusive ese problema no lo podemos ni siquiera nos permite presentar una ofrenda en paz, sino que está ahí y Jesús nos manda, vaya y póngase de acuerdo con su adversario. ¿Por qué? Porque ese adversario, esa persona a la cual le hicimos, nos puede acusar ¿con quién? Dice, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez. O sea, el juez es el que decide quién es culpable y quién no. Dice, y el juez entrega al alguacil, o sea, el alguacil es la persona que tiene autoridad para meternos en la cárcel. Y se ha echado en la cárcel. ¿Y qué está hablando? Vamos a quedar prisioneros. Si yo no arreglo ese problema pronto. Hace 8 días Iván colocaba, ¿sí era Iván? El ejemplo de Caín. ¿Se acuerdan? Que Caín comenzó a odiar a su hermano. Y entonces Dios le dijo a Caín, bueno, ¿por qué está decaído su semblante? Entonces Dios le dice, bueno, si el pecado está a la puerta, si tú le abres, tú tienes poder para dominarlo, para dejarte dominar por él. Entonces ahí está mostrando que nosotros, y el versículo 23, ya les doy la palabra, es que Lady está haciendo una pregunta y Juan también levantó la mano. Eso era Entonces, lo que quería decir, que Lady tiene unas preguntas allí y que no entiende. Eso, ya le preguntamos a Lady. Entonces, está diciendo que el 22, ay, se me fue la idea. Que nos pongamos de acuerdo con nuestro adversario en medio, mientras que estamos en el camino, mientras que vamos con él y podemos arreglar el asunto antes de que eso se convierta en algo más fuerte. Yo no sé si a ustedes les ha pasado y alguien les ha hecho nada y algo, perdón, y ustedes se sienten mal y guardan eso en su corazón.
Y eso no se queda así pequeño, sino eso que va creciendo. El sentimiento se va haciendo más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, hasta el momento en que le impide rendir el culto. Hasta el momento en que le impide orar, cantarle a Dios. Hasta el momento que le impide leer la palabra, le impide tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque dejó que eso se aumentara. Pero cuando usted va y habla con esa persona, va y expone, va y pide perdón, pide disculpas, arregle el asunto, es libre. Es libre ese asunto, es libre. Ya no hay nada, o sea, no hay ninguno, no hay oportunidad de que eso siga ahí molestando en su vida. Lady, ¿qué es lo que no entiende, señorita? Dice, ¿quién es el adversario? Ah, bueno, eso lo preguntó fue Álvaro. ¿Quién es el juez? ¿Por qué el adversario tiene la autoridad para entregarnos al juez? Porque tiene algo contra nosotros. O sea, nosotros le causamos un dolor, le hicimos algo que lo hiciera enojar. Muy buena pregunta, Lady. Pero ¿quién es literal? Van al juez. Entonces, ¿quién sería el juez en este caso? Aquí está hablando de perder la salvación. ¿Qué dice Carolina? Bien, Antonio. Él me abre el micrófono. Iván la miró y prendió Pues el es que micrófono. ahí está hablando de, bueno, ahí atrásito está hablando del infierno. Tal vez sí. No sé. Eso. Una pregunta, Carolina. ¿Uno puede salir del infierno? No. Entonces está hablando del infierno. Del purgatorio. Del purgatorio. Eso. Eso. Pues. No, ¿y uno cómo hace para No, pagar pero el es que ahí está diciendo que una cárcel, entonces es como si hasta que no da el perdón y eso no sale de esa cárcel, por ejemplo. Ahí no habla muy como bien, de Lady. infierno o condenación, no lo veo hasta allá. Pero entonces mi pregunta es, ¿van literalmente a un juzgado, pastor, o quién es el juez? Muy bien, ¿quién será el juez de nuestras vidas? El Señor Jesús. Muy bien. Es que ¿quién sabe si uno está enojado? Él, ¿Quién sabe si uno está deseando el mal? el Señor. ¿Quién sabe si uno quiere matar a alguien? ¿Quién Él. sabe si uno quiere destruir? Y Por entonces, eso, pero pastor, como decía Caro, digamos, yo tengo algo con una persona, yo voy, la busco la reconciliación, pero si esta persona no lo hace, yo ya estoy libre del tema porque yo ya hice mi parte. claro, claro que sí. Claro que sí. Es que eso es lo que quiere Jesús, que nosotros no le demos lugar al diablo, que no dejemos que el enojo, la ira nos lleve hasta el punto de quedar en una cárcel, de quedar allí Ok. primero, hasta que es que dice que no saldrás de allí hasta que pagues. ¿Quién es el que tiene que pagar? Quien no ha perdonado, por ejemplo. Exactamente. Imagínese imagina si nosotros nos vamos de este mundo sin perdonar a alguien, con ira, con enojo. Tenemos que darle cuentas a Dios de eso. Sí, yo iba a decir algo ahí, pastor, y es que yo creo que eso es muy importante porque si está en el Padre Nuestro. Sí. A mí eso es algo que siempre me ha llamado la atención y es que diga que perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. O sea, básicamente es un condicional, ¿no? Perdona nuestras ofensas como nosotros, o sea, si nosotros no perdonamos, pues graves. Es súper fuerte. Claro, ¿Quién es el porque alguacil? el alguacil es la persona que nos mete a la cárcel. Pero O que sea, yo diga no, que ¿él es el mismo adversario? no, el alguacil somos nosotros. Pues yo puedo decir, no quiere decir que se esté correcto, no. Yo pensaría, y eso es mi pensamiento, como dijo Pablo, digo yo, no el Señor. No sabemos. No, es que poder definir cada uno de estos puntos es muy difícil. ¿Quién sería el alguacil? Pues yo mismo me estoy echando en la cárcel. Porque yo no quiero perdonar, yo no quiero ir a arreglar las cosas, yo no quiero hacerlo pronto.
está leyendo ahorita una versión que dice, corre, si usted trae la ofrenda ante el Pastor, altar. Un momento, Santiago. Y se acuerda que allí tiene algo con su hermano, deje la ofrenda en el altar y corra, corra. Reconcíliese con su hermano. Vaya y vuelva en amistad con su hermano antes de que sea demasiado tarde. Por eso dice, versículo 25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. O sea, con la persona que está ahí, miren, no Sí. podemos darnos el lujo de tener esos sentimientos. Entonces, ¿qué es lo que realmente está mostrando aquí Jesús? ¿Qué es lo que realmente quiere mostrarnos? ¿Quién es el juez? ¿Quién es el adversario? ¿Quién es el alguacil? ¿O qué es lo que quiere Jesús? Que perdonemos y seamos libres y no vayamos a la cárcel. Muy bien, exactamente. Que no tengamos eso en nuestro corazón. Ujú. Que nuestro corazón no esté lleno de odio, de enojo, de ira. Ahora sí, Santiago. pastor, eso es tanto para cuando uno es el ofendido como cuando uno es el que ofende. Sí, señor. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué será para ambos, Santi? Pues uno pensaría porque pues Jesús siempre pone una balanza, ¿no? Sí, Y odia las balanzas falsas. En ese momento en que la gente pide perdón, me imagino que se pesan los corazones. sí, muy bien. Un ejemplo. Un ejemplo, Santi. Igual, es que si a mí me ofenden y yo guardo rencor, va a quedar en la cárcel. Ujú. Y si yo ofendo a alguien, yo sé que lo estoy haciendo por algo. Lo que dice aquí, cualquiera que dice por homicida, homicida, dice, dice Daniela. Entonces está mostrando el corazón, no debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿qué hizo? Dios, ¿qué hizo con nosotros? Perdonarnos y amarnos. Muy bien, a mí una palabra que me hizo libre y aprendí a perdonar es cuando una vez yo tenía un problema con una amiga. Ella invitó a muchas personas al matrimonio y a mí no me invitó. Y decía que yo era el mejor amigo. Y yo, uy. Mm. Y entonces yo hablando con la hermana de ella, era la pastora de la iglesia. Y un día hablando yo dije, no, yo no. Y yo de verdad tenía algo en mi corazón contra ella. Y ella me decía, no, y trató, y eso me dio muchas razones porque a mí no me había invitado y sí había invitado a otras personas que ya le caían mal. Pastor, se perdió la fiesta. Sí, y entonces yo dije, uy, no, o sea, de verdad, porque ella invitó a mi jefe y mi jefe era un hombre malo, malo, pero tenía plata. Mm. Entonces yo dije, ¿y cómo lo invitó? Y mi jefe fue y me dijo, mire, sí, a mí sí me invitó y a usted no lo invitó. Y si eso hizo que mi corazón se pusiera mal. Entonces, Pastor Mato. no, todavía no, yo no llegué hasta allá, pero sí, ya cuando predicaba no me gustaba. Ni siquiera quería hablarle bien ni nada, o sea, de verdad mi corazón estaba mal. Entonces, hablando con la pastora un día, yo le dije, no, yo no estoy de acuerdo con eso que hizo. Y ella me dio muchas explicaciones. Y yo ese día dije, no, yo le dije, ya no me diga más, porque yo sé que usted es la hermana y la va a defender. Y además comprendí algo, que de todas las explicaciones que me diera, ninguna iba a satisfacer, ninguna me iba a dar la razón, ninguna me iba a lograr como llenar. Y yo dije, no, ¿sabe qué? Yo decido perdonarla. Allá ella, por quién sabe por qué lo hizo, pero yo ya decido perdonar. Y luego escuché una predicación que decía que cuando uno perdona, nadie se merece el perdón de nadie, nadie. Pero cuando Jesús me perdonó, Él no me preguntó, Él no me pidió ninguna explicación, no, Él simplemente me vio, me amó y me perdonó. Cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, Él decidió perdonar. Uy, y eso ya, de verdad, eso fue liberador para mí. Porque ya yo dije, sí, listo, la perdono. Entonces ya después la pastora me preguntó y me dijo, venga, ¿y usted ya arregló lo de Jenny? Perdón, perdón por decir el nombre, pero me dijo, ¿usted ya arregló eso?
Y yo le sí, desde el momento en que hablamos, ese día quedó, eso, yo quedé libre, porque lo pude sacar, pude salir de esa cárcel en la que me encontraba. Pude salir de, ese, de esa prisión. Decidí perdonarla y ya, y ser libre. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando aquí Jesús? Que no tengamos nada en nuestro corazón. Que no tengamos ninguna basura, ningún sentimiento. Santiago tenía una pregunta. Sí, perdón por el tema. Si, digamos, de pronto ese perdonar a alguien llega a estar ligado o en contra, o alguien se puede ofender porque puede estar como a la vez hay otro mandamiento que dice de honrar a padre y madre, ¿sí? Sí. Y existen momentos en que si un hijo perdona a los padres, el padre de pronto se siente ofendido en su momento de padre, ¿sí? Porque es autoridad sobre uno, en cierta manera. ¿Qué es lo sabio ahí? Pues lo sabio es el perdón de Jesús. Porque un hijo no se puede poner de parte de ninguno de los dos padres, porque ahí estaría tomando partido. Sino un hijo debe conservar y honrar a ambos padres. Y la mejor manera de honrarlos es ayudarlos a que lleguen a esa reconciliación o a esa amistad o a ese perdón. Y no ponerse de parte de cada uno. Y mostrarle cómo cada persona tiene la libertad de perdonar. Cuando uno conoce personas que han sido maltratadas por los grupos armados, eso es difícil de perdonar. Pero uno ve personas que las perdonan. O sea, son capaces de perdonar un asesinato. De eso está hablando aquí también, de ese perdón, Santiago. O sea, no se sienta mal por perdonar, sino trate de guiar a esa persona que conozca el amor de Jesús, el amor sin límite, y poder llegar a la reconciliación, que eso no crezca más, sino por el contrario, poder sacarlo de la vida. Y una pregunta que uno podría hacer en un grupo es, ¿usted está odiando a alguien en este momento? ¿Cómo está su corazón? ¿Hay alguien al cual usted quiera asesinar, quiera matar? ¿Tiene un problema con alguien? Pastor, pero en cuanto a esto que estamos viendo hoy, creo que hay un punto que no hemos tocado y es que, si bien es cierto, es importante ponerse a cuentas con el hermano, pero ¿será esa la intención que tiene Jesús en este punto a los que se le acercaron? Estamos viendo que se acercaron los discípulos y a ellos empezó a enseñarles. Pero ¿será que ese es el punto, que ellos examinen su corazón? Porque es que él les está diciendo, pónganse de acuerdo con su adversario, pronto. Sí, les está diciendo, oiga, es urgente que usted se ponga a cuentas con su adversario. Y por eso la pregunta. Y hemos tocado el punto de que si no se ponían a cuentas con el adversario, iban a llegar a la cárcel y ahí tendrían que estar hasta que paguen. Y de una vez fuimos al punto de decir que, bueno, eso es el infierno y de allá no saldremos. Pero ¿será que está dirigido a cómo yo me pongo a cuentas con mi hermano? Si mi hermano es mi adversario, ¿o quién es el adversario ahí? Bueno, sí, ahí podríamos ver el adversario de dos puntos. Alvarito, ¿cómo le está viendo? Porque yo sé que usted tiene la respuesta. No. Yo diría, ¿no? Ah, bueno. No, la respuesta debe estar ahí. Sí, entonces yo puedo ver dos adversarios. Número uno, mi hermano, con el que tengo pleito. Pero número dos, también con Dios. Dios se puede convertir en mi adversario si yo no decido perdonar a mi hermano. Entonces ahí es el punto.
creo que mi adversario es Dios, ¿sí? Creo que el adversario ahí de ellos es Dios mismo. Él les está enseñando, pero si uno va al capítulo 8, se dará cuenta que dice que cuando él terminó de hablar todas esas cosas, todo el mundo se maravillaba de cómo hablaba, porque no les enseñaba como los fariseos, sino como, ¿sí? Como un enviado de Dios. Entonces, hay varias gente, pero, o sea, yo lo veo así, ¿no? Que el Señor les está mostrando que con quien se tienen que poner a cuentas es con Él mismo. Oiga, pónganse a cuentas conmigo, des en cuenta que yo soy su adversario, ¿sí? Ya antes les vino hablando de todo lo que iban a padecer, ya antes les vino hablando de que ahora cuál es la labor, tienen que ser sal y tienen que ser luz, pero también mostrarles, oiga, ustedes tienen que ponerse a cuentas con alguien, porque si ustedes van a presentar la ofrenda, si ustedes van a presentar el servicio, si ustedes van a servir a Dios, no podrán servir a Dios si no se han puesto a cuentas con el adversario. Entonces, creo que antes de, sí, en un grupo podemos decir, bueno, ¿cómo está su corazón con respecto a sus hermanos? Pero podríamos también decir, oiga, ¿cómo estamos frente a Dios? ¿Cómo nos ponemos a cuentas frente al Señor? Entonces creo que tiene los dos puntos. Bien. Hay dos preguntas y Juan está levantando la mano. ¿Quién primero? Perdón, pastor. Sí. Pues yo vi que primero levantó la mano Juan y después aparecieron las preguntas. Bueno, pues la verdad yo digamos que no comparto lo que lo que nos está expresando Álvaro, porque digamos, él viene hablando de un tema con respecto en contra de los demás, ¿sí? Uno no mata a Dios, uno mata al hermano, sí, la forma en la que está igualando el mandato de no matarás, el mandato que lo está poniendo a un nivel de la mente, del corazón, ¿sí? Es contra el hermano. Y además, digamos que si él es el adversario, entonces él también es el juez y él también es el alguacil. Entonces, como que en la misma frase del versículo, si él fuera el adversario, entonces él es el adversario y él es el juez y él es el alguacil. Pues digamos que para mí, sinceramente, tiene más sentido pensar o revisar que toda la pericopa está hablando de la relación que tengo también es con mi hermano, que no debo matarlo, que no debo odiarlo, no debo hablar en contra de él, y que si en algún momento lo hice y pretendo justificarme por la ley de que no he matado y llevar mi ofrenda, venga, no, reaccione, vaya y arregle, reconcíliese con su hermano, después entregue su ofrenda. ¿Y cómo lo debe hacer? Pronto, mientras que usted pueda, con ese adversario, mientras que usted pueda, hágalo, porque si no, pues podría uno caer en la cárcel, ¿sí? Por eso digamos que no estoy como tan de acuerdo que Dios mismo sea el adversario. Entonces yo preguntaría, si yo no me pongo a cuentas con Dios, ¿a dónde voy? Si yo no me arreglo con Dios, ¿a dónde voy? Claro, si yo no he hecho la paz con Dios, iré al infierno, ¿sí? Iré al infierno. Sin embargo, ahí cuando está hablando de la cárcel, sí, por ahí dijeron que podría ser el infierno, pero ahí dice, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces eso quiere decir que de alguna manera uno podría pagar por salir del infierno, y eso no es verdad.
Entonces Jesús estaría dando a entender que uno podría pagar de alguna manera, con cuadrantes o como sea, para salir de esa cárcel. Y no es, uno no puede salir del infierno. Yo ya opino. Pero primero, escuchemos, las manos las tenían levantadas. Primero, ¿quién tenía levantada la mano primero? Ahí ya. La pregunta la había hecho Dani, sí. Después, Jennifer. Ahorita tienes el micrófono apagado. Dani, tienes el micrófono apagado, Laura Daniela. Sí, no, es que no estaba participando. Que le estoy, Bueno. le estoy leyendo a mi mami que ya está poniendo atención desde el otro cuarto. Qué Bueno. pena. No. Entonces, Jennifer, ¿quién había hecho la otra pregunta? Es que no me acuerdo. No iba, pues digamos que a comentar algo así como Juan Manuel. Lo que pasa es que sí, yo he escuchado varias veces la explicación, digamos, que dio Álvaro, pero no sé, yo no lo encuentro en el texto así textualmente. Entonces, si yo lo voy a explicar así, pues tendría primero que remitirme a otros textos como mínimo. Y segundo, se me complicaría un poco explicarlo porque ya me viene hablando de la ley. Entonces, para mí sí sería más sencillo, como le dijo ahorita el pastor a Lady, no enfatizar de pronto en quién es el alguacil, en quién es el juez, en quién, sino en que el Señor quería que perdonáramos para que ahora sí lleváramos la ofrenda. Entonces, la importancia que tiene el perdón para que yo ahora sí me pueda acercar a Dios. Y uno diría, ¿pero por qué? O sea, Dios, ¿por qué me ponen ese papel tan harto? Entonces, pues entienda el gran perdón que Dios le ha dado, que Él necesita que usted también experimente eso para que usted ahora sí pueda ir a darle la ofrenda, ¿no? Entonces, es como más por ese lado, pero ya. Muy bien. Entonces, estaba leyendo aquí otra versión y dice lo siguiente. Versículo 25 y 26. Si con razón alguien te pone una demanda, trata de resolver la disputa inmediatamente cuando estando con tu demandante en el camino hacia los tribunales. Todavía cuando tengas tiempo y vas con tu demandante en camino hacia los tribunales, todavía hay tiempo. No sea que por tu indisposición a resolver el conflicto, tu demandante te lleve al tribunal y entonces el juez ordene a su oficial que te ponga en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Entonces, algo que está mostrando aquí, porque yo puedo ver que uno de los adversarios puede ser Dios, es porque no estamos eh, correspondiendo de la misma manera como Él nos amó, como Él nos perdonó, no estamos cumpliendo con lo mismo. En ese momento sería un adversario para nosotros. Pero si yo estoy dispuesto a arreglar el asunto, porque aquí la persona que está llevando su ofrenda a Dios significa que tiene una relación con Dios, que está rindiéndole culto, que está presentando su ofrenda al Señor. Entonces, está hablando también, el énfasis principal de esta porción es con el prójimo. O sea, la relación con Dios y la relación con el prójimo. Por eso comenzó hablando acerca de la ley, lo que decía la ley, lo que dice Jesús acerca del enojo, acerca de su hermano, acerca de no desearle que el hermano se muera, ni tratarlo, ni insultarlo, ni decirle desgraciado. Esa palabra fatuo significa eso, desgraciado, que no sirve para nada.
que debemos cuidarnos de eso. Y segundo, que eso nos va a impedir hasta presentar la comunión. Eso va, Lady colocó algo en el chat que es muy cierto y es, si yo guardo esa ira, ese enojo, ese rencor en mi corazón, eso me va a ir alejando, me va a ir alejando y no va a permitir que yo rinda culto al Señor. O sea, me va a meter en esa cárcel. Jennifer, ¿todavía va a hablar o se le quedó la mano levantada? Se me quedó levantada. Muy bien. Entonces, Luz. Soy yo, pastor. Ah, Rafa. Sí. Pastor, es que pues, yo veo acá en el versículo 26, pues que claro, como acá dice que de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante, ¿sí? Pero realmente es solo una, no de pronto como decía Juan Manuel, que de alguna manera tengo la opción de salir de allí. No es que uno pueda presentar una, yo digo cualquier cosa y me voy a salir de allí, sino que solo hay una. Y es que estaba encontrando ahorita también en Mateo 12:30, que Jesús mismo dijo que el que no es conmigo, contra mí es, y el que no recoge conmigo, desparrama. Entonces, si no nos ponemos, o sea, si no nos ponemos en paz con nuestro hermano, es igual a estar en contra de Jesús. O sea, sí de alguna forma se puede tomar como que si no cumplimos lo que Dios nos está mandando, pues Él va a ser nuestro juez, nuestro acusador. ¿Sí estoy bien? Sí, es que miren lo que es el versículo 26. Dice, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Quién es el que le va a dar la libertad a ese hombre? Jesús. El juez. El juez fue el que le dijo, bueno, usted no quiso arreglar mientras que iba por el camino, pues no va a salir hasta que pague. Y él es el que está diciendo, yo les digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante, hasta que pague el último centavo, hasta que pague completo. Pero Jesús quiere que lleguemos allá. No, señor. No. Por eso es pronto, dice pronto. Mientras que estamos en el camino, mientras que vamos por el camino, póngase de acuerdo con su adversario. Bien. Entonces, vamos a orar en esta noche y pidámosle al Señor que examine nuestro corazón. Y nosotros seamos sinceros delante de Dios. Y si hay alguien al que le tenemos ira, enojo, queremos enviárselo a Dios antes de que Él venga. Pues que nuestro corazón hoy sea libre de toda esa basura, de todo eso. Y pongámonos de acuerdo con Él. Pastor, Y claro, el atributo de Señor, Dios, ¿cuál sería entonces? ¿cuál sería el atributo de Dios? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es el atributo de Dios? Aquí dice mi suegra que es juez. ¿Dios es el juez? Sí, puede ser, aunque Dios es justo, sí, pero aquí está haciendo énfasis en otro atributo más fuerte. Bien, ¿cuál será el atributo de Dios? Si el hombre es culpable, no matarás. Vida. Porque el mandamiento es no matarás. Y el mandamiento es no matar. Sí, puede ser Dios es juez. Pero está hablando acerca de la vida. Es lo mismo, pastor, porque
Él lo que juzga, como nosotros vimos durante todo esto, es nuestro corazón, ¿no? Que cargamos dentro de nuestro corazón. Y de alguna manera, pues de todo lo que nosotros podamos cuidar, debemos cuidar nuestro corazón, porque él emana la vida, como acabas de decir tú, muerte y vida. Xiomara dice que Dios es misericordioso. Sí. No matarás, pero yo digo de vuelta. Está, ya les digo. O como que Dios ve, o sea, como Dios ve el corazón del hombre, pero no sé cómo decirlo en una palabra. Sí, o sea, Dios es el que escudriña la mente y el corazón del hombre. Conoce. Dios nos Sí, conoce. porque lo que está mostrando ahí como que no es lo de afuera, Dios puede ver lo que realmente hay en su corazón. Sí. Sí. Que sí puede ser que Dios es juez. Y Dios como juez va a defender la vida sobre todas las cosas. Claro. Y ante la ley de Dios, el hombre es examinado, es escudriñado. Y el hombre no tiene escapatoria. Bien. ¿Cuál es el propósito? Que, que si la ley nos está mostrando lo que hay en nuestro corazón, pues que no seamos tercos. Y no guardemos rencor, ni ira, ni enojo en nuestro corazón. Ni contra Dios, ni contra nuestro hermano. Porque aquí está mencionando los dos, la relación con Dios, con la palabra de Dios y la relación con nuestro hermano. El servir a Dios y el servir a la iglesia. El servir a las personas que están junto a nosotros. Es que si guardamos ese rencor, esa ira en nuestro corazón, no vamos a poder presentar ofrenda ante el Señor. No vamos a acudir a Él. Bien. Y esto debemos hacerlo pronto, pronto. Bien, vamos a orar. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más? ¿No? Padre, en esta noche yo te doy gracias por tu misericordia y tu verdad, Señor. Gracias porque tú dejaste tu ley establecida, Señor, y ya no grabada sobre piedra, sino con la escrita, Señor, no con tinta, sino con tu espíritu, Señor, en cada una de nuestras vidas, Señor. Tú has colocado tu palabra, y ante tu palabra no tenemos escapatoria, no podemos huir. Tal vez ninguno de nosotros los que estamos aquí hemos matado con nuestras manos, Señor, pero sí con nuestro corazón, con nuestro pensamiento. Y tal vez le hemos hecho también daño, nos hemos hecho daño a nosotros mismos al guardar rencor, ira, enojo, al permitir que el sol se ponga sobre nuestro enojo, a no buscar la paz y seguirla, sino por el contrario, buscar la muerte, buscar el error en nuestro hermano. Padre, ayúdanos en esta noche y perdónanos, Jesús, porque como seres humanos tenemos conflictos diariamente. Padre, pero guarda nuestro corazón, porque del corazón es donde emana la vida, Señor. Del corazón es donde tú habitas, Dios. Y nosotros no podemos guardar ni ira ni enojo, Señor. No podemos que de nuestros labios, Señor, salgan maldiciones en contra de nuestros hermanos. Que si en esta noche tenemos algo en contra de alguien, Señor, que tengamos la valentía, Señor. Reconcíliate. Y la palabra, el significado de ahí es cambie completamente, Señor. Que tengamos la valentía de ir allá y pedir disculpas, Señor, de arreglar el asunto, Señor, que sigamos tu consejo, que lo hagamos pronto, antes, Señor, de que caigamos ante el alguacil, oh Dios. Señor, que ninguno de nosotros caiga en la cárcel, Señor, en esta cárcel, Señor, en esta prisión, porque de allí saldremos hasta que paguemos el último cuadrante. De lo contrario, quedaremos ahí, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a arreglar estos asuntos.
Padre, y lo bonito que nos muestra también tu palabra es que cuando estamos en tu presencia, cuando venimos delante de ti, tú nos haces recordar, oh Dios, nos recuerdas con quienes tenemos conflicto, con quienes tenemos disputas, con quienes tenemos altercados, iras, enojos. Padre, que seamos tan valientes de dejar la ofrenda ahí para ir a arreglar los asuntos, Señor, con nuestros hermanos. Padre, que cuidemos la iglesia, Señor. Eso también hace parte de cuidar la iglesia, de cuidar a nuestros hermanos y luego volver al altar a ofrecer, a traer la ofrenda. Padre, ayúdanos a que, Señor, nuestro corazón esté limpio, esté libre de toda basura, esté libre de toda ira, de todo enojo, que no carguemos nada de esto, Señor. Padre, gracias te damos en esta noche, gracias por el estudio de tu palabra, gracias por lo que tú nos enseñas, Señor, pues tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias te damos en esta noche, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por bendecir cada una de nuestras vidas. Gracias por guardarnos y guiarnos siempre hacia tu verdad. Gracias te damos, poderoso Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Muchas gracias y que el Señor Jesús continúe bendiciéndonos. Ya saben, nada de basura en nuestros corazones. Gracias. Chao. Gracias. Gracias a Chao, todos. cuídense. Chao, nene. Chao. Se cuidan. Chao. Chao. Hasta luego.